Bienvenidos a la clase una vez más. Estamos en la clase del Antiguo Testamento, segunda parte, en el libro de Éxodo. Estamos hablando de la salida del pueblo de Israel y todo lo que sucedió con ellos. Entonces, me gustaría darles la bienvenida una vez más y tomar un tiempo para hacer una pequeña oración para empezar una vez más. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre, pedimos que sigas estando con nosotros. Gracias por estos estudiantes, por estas clases que podemos compartir, que podemos conocer que tu palabra sigue siendo viva, sigue moviéndose hacia lo más importante, que es conocerte, que es estar en tu presencia. Señor Santísimo, pido que bendigas a cada uno de nosotros para que podamos oír tu palabra, habido en nuestros corazones, nuestra mente. Y gracias por la iglesia que permite que sea posible estar estudiando, que permite que estemos aquí juntos compartiendo. Bendice a cada uno de nosotros en nuestros ministerios una vez más. Sigue dándonos sabiduría, entendimiento para hacer las mejores decisiones. Gracias por Egipto. Gracias por las clases que podemos ver que Israel comparte con nosotros, Señor. En estos momentos, gracias porque podemos aprender de Moisés, de la ley, de todo lo que has dado a este pueblo. Y Señor, queremos darte la honra y la gloria, sabiendo que escuchas todo a través de tu Espíritu, y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en el libro de Éxodo. Estuvimos hablando acerca de la salida de todos los diferentes esclavos que fueron los israelitas, inclusive cuando Aarón y Moisés estuvieron ahí con Faraón, con la vara, ¿verdad? Esta vara de transformación que pues ayuda a ver que Dios estaba con ellos. Era una presencia viva de Dios con ellos. Las posibilidades del diferente faraón que estuvimos hablando, como puede haber sido Ramsés II, principalmente es el más creíble que puede haber sido por su nombre y por la ciudad de Ramsés que estaban construyendo los israelitas también. Pero dentro de todo lo que estábamos queriendo decir es que es más importante ver la presencia de Dios, ¿verdad? La manera en que ellos se referían a Dios, la manera que ellos hablaban con Dios, era una manera de expresar una relación directa con Él, ¿verdad? Era una manera de ver que Dios había experimentado tiempo con ellos, habían tenido relación, habían estado con algún pacto, ¿verdad? Algún tipo de contrato entre ellos, que se podían, pues, de alguna manera comunicar y estar en una relación íntima, ¿no? Moisés habla con él como si fuera un Dios todopoderoso, una persona que tiene una relación en base a lo que ya ha tenido de historia, ¿no? Hablábamos de Abraham, hablábamos desde Noé, ha tenido un caminar con el pueblo. Desde Génesis había profetizado que ellos iban a estar en esta esclavitud. Entonces siempre todo como un eco que se escucha del pasado inmediato que es en Génesis, nos da una manera de interpretar al Dios vivo de este momento, ¿verdad? De un Dios de pacto, pero eso ayuda a entender el futuro, sabiendo que van a estar con ellos, ¿verdad? Entonces eso les debe de dar confianza, debe dar la capacidad de entender que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Hablábamos de la forma en que Dios se presenta hacia ellos como si fuera el yo soy, ¿verdad? Y en este yo soy, Él está hablando que Él tiene la capacidad de creer, de existir, de hacer, de mover las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que hablemos de Dios, estamos hablando de Dios en maneras descriptivas, estamos describiendo a Dios, estamos hablando que Él es un Dios todopoderoso, es un Dios altísimo, o sea, siempre estamos moviendo que Él algo hizo por nosotros. Solamente podemos explicarlo a Él a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Este pequeño nombre que se le ha dado con 4 letras consonantes, la Y, la H, la W y la H, es esta manera de explicar que Él es un Dios que no podemos ni siquiera dar su nombre, no podemos pronunciar su nombre, pero se le añaden estas vocales de Adonai, y es la palabra de Jehová, ¿verdad? De Jehová que nosotros utilizamos, o Yahweh, que decían ellos. Entonces, esta manera de representar a Dios, el libro de Éxodo, por eso es tan importante en la identificación, en la manera de describir quién es Israel, quién es el pueblo de Israel.
Entonces, por eso, cuando leemos el libro de Éxodo, vemos características de Dios, ¿verdad? Y por eso, versículo 1 del capítulo 7, estamos hablando que llega a verse la primer cita con Faraón, ¿verdad? Esta primera cita donde ellos van a hablar, donde ellos van a presentarse ellos como son. Y por eso dice el versículo 1, capítulo 7, pero Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para el Faraón, y hermano tuyo, Aarón, será tu profeta. Tú habla todo lo que te ordené, y tu hermano Aarón se lo transmitirá al Faraón para que él deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Entonces, Dios está haciendo un propósito muy clave, ¿verdad? En donde utiliza a Moisés como si fuera el hombre mandado por Dios, es un predicador de Dios, es una presencia de Dios, y Aarón va a ser el traductor, el que pueda interceder un poco más para dar confianza a Moisés, ¿verdad? Él siendo tartamudo y teniendo problemas de hablar. Y sobre todo que Dios está formando juicio. ¿Okay? Entonces es un aspecto de juicio. Dios está juzgando a Egipto por sus pecados también. No solamente se refiere a que es una liberación de Israel y sacarlos y dejar a Egipto, sino que dentro de la liberación de Israel hay un juicio hacia Egipto, hacia el pueblo que ha sido sus esclavos por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso la perspectiva con la que se describen las plagas es muy importante. Al principio hablábamos que las plagas era algo negativo hacia los pueblos como Egipto, ¿verdad? Ellos recibieron una plaga, se infestó de moscas o había ranas, pero para Israel era algo maravilloso, era algo extraordinario, denotaba características de Dios muy importantes. Había momentos en que Dios había demostrado su poder a través de estos momentos, ¿no? De esta oscuridad. Israel veía la mano de Dios ahí. A veces cuando estaba muriendo el ganado, veía la mano de Dios ahí. Entonces la palabra que utilizan en el hebreo es algo más como maravilla, algo extraordinario, una señal que Dios había dado, no necesariamente algo malo, una maldición o algo que nos lastima. Aunque a las primeras plagas todavía se influenciaron o tuvieron mucha influencia en Israel, ¿no? Ellos todavía sufrieron las primeras plagas. Por eso queríamos hablar un poquito más, ya entrando a la clase del día de hoy, a que esto provoca que el corazón del faraón se endurezca, ¿okay? Se endurezca un poco más. El versículo 5 del capítulo 7 dice, entonces sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que yo soy Yahweh, que yo soy ese Dios que ha estado desde el principio con ustedes. Cuando haya levantado mi mano contra los egipcios para sacar de entre ellos a los hijos de Israel. Entonces aquí este aspecto de justicia divina está demostrada en Aarón, en Moisés. Que ellos están siendo como una herramienta de justicia de Dios. Y sobre todo es pues, que a nadie nos gusta que nos disciplinen. A nadie nos gusta que nos hablen y que nos digan todo lo que estamos haciendo mal. Por eso, dice el versículo 6, Moisés y Aarón hicieron como Jehová les ordenó. Así lo hicieron. Y Moisés era de 80 años, ¿okay? Y Aarón tenía 83 años. Entonces ya un hombre mayor de 80 años, habíamos dicho que 40 años estuvo en Egipto, como el hijo del faraón, como el príncipe de Egipto, pero después que sale a Medián es que está 40 años ahí. Entonces a los 80 años es cuando ve esta zarza, a quemarse esta zarza. El espíritu de ahí, el ángel de Dios está en la presencia y es que lo llama, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se acerca la palabra de Dios a una persona? Pues nosotros podemos compararlo con este pequeño dibujo ahí que ilustramos acerca de una mantequilla y un barro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algo hecho en barro, el que lo logra hacer, ¿verdad? Una taza, una jarra o algo así, el artesano, lo coloca en esta piedra, ¿no? Y con sus manos le forma, le da carácter, le da idea y lo coloca en el sol, los pone a secar al sol, ¿verdad? El aire y todo eso lo seca. Pero nosotros si hacemos lo mismo con una barrita de mantequilla y la ponemos al sol, ponemos las dos piezas en la misma ventana, bajo el mismo sol, y una de ellas se va a endurecer y la otra se va a ablandar. Ahora, ¿por qué? Fueron expuestas al mismo sol,
fueron expuestas a la misma presencia de este calor. La diferencia es en la esencia que ellos mismos están hechos. El barro tiene una esencia diferente y la mantequilla diferente. Una endurece al escuchar, al recibir esto, y la otra se hace más aguadita. Nosotros en nuestros corazones, según lo que el corazón de nosotros tenga, según lo que nosotros hayamos experimentado en la vida, lo que hayamos vivido, es lo que va a demostrar qué vamos a recibir de Dios. Entonces, cuando tú y yo escuchamos palabra de Dios, a veces endurecemos nuestro corazón. Pero a veces aguadamos nuestro corazón, sentimos, wow, quebrantados, lastimados. Wow, ese sermón me pegó duro. Esto es lo que sucede aquí. No que Dios haya producido en Faraón directamente el endurecimiento, sino que el corazón expuesto del Faraón hacia todo lo que estaba haciendo, pues es que lo va a endurecer, ¿verdad? Nosotros a veces creemos que es difícil pensar como este Faraón. Pues imagínate, es un Faraón que todo el pueblo de Egipto estaba a su control. Lo veían como un dios mismo. Era como una expresión de lo más alto en lo humano. Por eso hacían esas pirámides gigantes. Por eso les daban esta reverencia y esos sombreros, este gran oro, esa decoración que tenían, ¿no? Y los nombraban y hacían estatuas. Era, wow, este es nuestro faraón, es nuestro líder. Ahora, por eso cuando él escucha que un Dios llamado Jehová, un Dios llamado Jehová, de un tal Moisés, habla, él no le gusta esto. Por eso dice el versículo 8, Faraón a lo mejor les va a preguntar algo. Y si Faraón les dijera, muéstrame una señal, tú le dirás al Faraón, toma tu vara, Aarón, y rójala delante del Faraón. Y ésta se transformará en una serpiente. Y esa serpiente grande se va a hacer. Y así lo hicieron. Aarón arrojó su vara delante del Faraón y de sus nobles, y la vara se transformó en una enorme serpiente. Y entonces el Faraón llamó a los magos y a los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus varas. Entonces, Aarón está aquí demostrando una señal de transformación, ¿verdad? De donde este palo, esta vara con la que él se apoyaba para caminar, ahora es una serpiente. Ahora, ellos llaman a sus magos y hacen lo mismo. Por eso es importante ver que el texto nos habla de que la realidad del mundo espiritual está ahí. Es real, es activa, no es solamente un estudiar y leer la Biblia y sin tener consecuencias espirituales grandes. Aarón entonces lo que hace es que en el versículo 12, cada uno arrojó su vara delante del faraón y éstas se transformaron. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y el corazón de faraón fue endurecido y no se les permitió salir, tal como había dicho Jehová. Entonces esta manera de una simbología, unos conceptos donde ellos están hablando el idioma de Faraón. Faraón veía a sus magos, a su gente poderosa, espiritual, como su gran mano poderosa de él. Era la manera de demostrar que él podía hacer grandes cosas. Pero ¿qué termina sucediendo? Que Aarón no solamente imita y pone al par el transformar este palo en una serpiente, sino que ahora lo vemos comiéndose esas serpientes. Algo superior, una superioridad de Aarón, ¿verdad? Y esto a lo largo del tiempo pues se va a demostrar que la gente va a respetar a Aarón, ¿no? Él es el sacerdote. En el libro de Números, de Levítico, vamos a hablar de que esto es un liderazgo, ¿ok? Cuando se haga el arca, cuando se haga esta caja, ¿verdad? Del pacto, adentro de está esta vara. Van a poner esta vara ahí. Entonces fue un recordatorio que él entró frente a todo lo más poderoso de Egipto y él fue victorioso sobre este gran momento, ¿no? Entonces, por eso lo que va a suceder de aquí es todavía un poco más impresionante, aún más capaz de ver, que son las 10 plagas o las 10 maravillas. Estas son grandes cosas, son
las podemos ilustrar mucho en clases bíblicas, en cositas de flanelografías o inclusive de acetatos, o podemos tener videos inclusive. Pero en realidad, ¿te imaginas lo que es tener este tipo de eventos en tu vida? ¡Wow! Okay. Increíble que el pueblo de Egipto sobreviva este tipo de golpe, ¿verdad? Y por mucho tiempo no vamos a saber, no vamos a oír nada de Egipto hasta después, ¿verdad? Con los jueces habla un poco de Egipto y después pues con Salomón que se casa con su hija, el faraón, ¿verdad? Y de ahí en adelante ya no vamos a tener tanta historia de Egipto. Pero las plagas están divididas en tres grupos, porque es una manera fácil de recordarlas. Las primeras tres son parte del grupo que inclusive Israel fue afectado. ¿Okay? Israel todavía recibe esta plaga de agua convertida en sangre, a las ranas, los piojos, pero de ahí en adelante las plagas solamente van a afectar a Egipto. ¿Okay? A esa plaga de moscas, de ganado morir, como un tipo de úlceras que le salieran en la piel. Y todo esto es para demostrar que Dios está con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo explicar? Que las plagas no solamente fue una manera que Dios quiso lastimar al pueblo y a la gente. Él no quiso solamente levantar ranas y mandarlas. O Él no quiso levantar solamente a piojos o moscas. Sino que Él no estaba dejando en claro nada de que él podía producir estos animales, sino que había una guerra espiritual, había una relación en la que Dios está demostrando, así como se comió la culebra de Aarón, la culebra de los magos, ahora Dios en su poderío, en su capacidad, va a demostrarlo con cada uno de los dioses que tenía Egipto. Entonces cada uno de estos dioses, por eso, era como un panteón, ¿no? Como una gran lista de dioses, ¿verdad? Que tenía Egipto. Y ahí algunos ejemplos los vemos en pequeño acetato, ¿no? A Set, tenían a Osiris, tenían a Isis, tenían dioses diferentes, inclusive dentro de todos estos estaba el faraón mismo, ¿ok? Entonces estos dioses tenían caras diferentes, tenían características diferentes, adoraciones diferentes. ¿Por qué? Porque ellos cuando tenían necesidad de comida, tenían necesidad de dinero, a lo mejor de crecimiento en sus agriculturas, o había falta de agua, es que empiezan a adorar a estos dioses, empiezan a adorar a estas imágenes y empiezan a tomar de ahí ventaja, ¿verdad? Entonces estas plagas, estas maravillas van a afectar y van a pelear con cada uno de estos dioses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el primero es esta agua hecha en sangre, ¿verdad? En donde pues vemos que se ataca a este dios de Api, ¿verdad? O de Khnum, que era el guardián del río Nilo, el guardián del río Nilo. Si tienen sus Biblias ahí en Éxodo 7:14, Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón fue endurecido y se niega a permitir que el pueblo se vaya. Ve ante el faraón por la mañana cuando él salga a las aguas y párate enfrente a él en la ribera del río. Y tomando con tu mano la vara que se transformó en la serpiente, dile, Jehová el Dios de los hebreos me envió a ti y dijo, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora tú no has escuchado. Entonces, esta manera de que pues el río ahí, como se ve esta foto, era el lugar donde la gente salía al baño, ¿no? Salía a bañarse, salía a lo que sea, a ocupar este río. Y pues a veces era tan necesaria el agua, ¿okay? Era muy importante. Entonces ellos empiezan a ver la necesidad de cuidarla, de respetarla, y empieza a terminar siendo como un dios para ellos. Ahora, este dios de Khnum o de Api era el guardián del río, ¿okay? Era el que cuidaba el río. ¿Por qué? Porque el río traía muchas cosas. El río traía para ellos fertilidad, traía animales, traía plantas, vegetación, traía todo lo que se comían ellos, salía de este río. ¿Okay? Entonces, por eso era lo importante para ellos. Ahora, cuando él comienza a hacer esta agua en sangre, es una gran manera de demostrar que Dios es más poderoso que el agua. Porque el agua es importante.
pero la sangre es aún más importante. No podemos vivir sin sangre. Podemos vivir algunos días sin agua. Entonces, no solamente es una batalla donde él quiere demostrar que deja a Israel salir para una adoración, sino que ahora está demostrando su capacidad de ser Dios sobre estas cosas. Por eso dice el versículo 18, morirán los peces del río, el río apestará, y los egipcios sentirán asco de beber el agua del río. Entonces, es el corazón mismo de ellos, que es lo que los hacía vivir, lo que los hacía sentir que eran egipcios, ¿no? El río Nilo. Hasta el día de hoy hablamos del río Nilo. Era su honra, era su gran vida, pero Dios demuestra que es sangre, ¿no? Algo que no se puede comer, algo que no deja sangre. Una de las prácticas también es esta manera en que cuando se inundaba el río, crecía tanto, se extendía, pues que se inundaba, ¿no? Y dejaba este limo fértil, es como pues todo lo que salía del río, de lodo y de plantas y todas esas cosas orgánicas se regaban, ¿verdad?, en los campos, y es lo que producía más fertilidad en los alimentos que ellos producían. Los animales comían eso, crecían las vacas, crecía la gente. Entonces esta primera parte es que Dios ataca esto. Y por eso el versículo 20, y así lo hicieron Moisés y Aarón, como Jehová les había ordenado, y alzaron la vara que tenía en su mano Aarón, golpeó las aguas del río en presencia del faraón y delante de sus siervos, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Y habiendo muerto los peces del río, apestaban, y de tal manera que los egipcios no podían beber en las aguas del río. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Sin embargo, esa palabra es muy importante, sin embargo, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así el corazón de Faraón fue endurecido y no escuchó, tal como había dicho Jehová. Entonces el Faraón se volvió y entrando al palacio, tampoco hizo caso de esto. Y como no era posible beber el agua del río, todos los egipcios cavaron en los alrededores del río buscando agua para beber. Y transcurrieron 7 días después de que Jehová arremetió contra el río. Entonces ellos empiezan a excavar, a buscar maneras de encontrar esta agua, ¿verdad? Pero en realidad Dios está demostrando que Él es Dios poderoso sobre este Dios, ¿verdad? Y cada uno de estos dioses, aquí está el de las ranas también, era un dios que era como Eket con K o con Q, era un dios de los anfibios, ¿ok? De esta manera de tener vida. Ellos veían a esta diosa o a este dios que cuando alguien nacía como un bebé, como algo pequeño, recién nacido, es el que recibía la vida, ¿no? La rana es el que le daba este espíritu, la que le hacía respirar. Entonces, por eso después, el capítulo 8, versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, ve ante el faraón y dile, así dice Jehová, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. ¿Okay? Jehová lo que está pidiendo es que Israel debe de salir a adorarle. Y él lo que quiere, el faraón, es decir, no, que se queden aquí para adorar aquí. Pero él no está dándoles libertad. Si rehusas dejarlo ir, versículo 2, capítulo 8, he aquí que yo arremetaré contra las ranas con todo lo que esté en tu territorio. ¿Okay? Entonces el río se llenará de ranas y se subirán y se introducirán en tu palacio, en tu alcoba, en tu dormitorio y en tu cama. Y también los palacios de los siervos entre los del pueblo y las generaciones de los artesanos. Wow, las ranas subirán sobre ti y sobre todo tu pueblo. Okay. Entonces es una maravilla, es una plaga extraordinaria. Yo no sé si han visto ustedes ranas y han sentido lo que tienen en su piel, pero no es algo hermoso, ¿no? El verlas brincar y todas así, pues, gordas y con esa grasa, eso que tienen. Es una parte incómoda, ¿no? Es una parte incómoda. Pero que Dios está demostrando que a pesar de que Dios hable, aunque la gente no escucha, Él demuestra su poder. Y yo creo que para nosotros con 2 plagas sería suficiente, ¿verdad? Con 2 plagas ya quisiéramos regresar a Dios y volver a Dios, pero necesariamente a veces se ocupan más plagas para que nos ayude a regresar a Dios, ¿verdad? Este grupo pequeño de primeras 3 plagas
empieza a hablarse con estos dioses que eran más secundarios, dioses más generales del pueblo, y a lo largo de las plagas se van a hacer más específicos en su ataque de Dios, ¿verdad? Entonces es como si tuviéramos la lista de todos los dioses. Dios está aplastando, apagando cada uno de ellos con esta manera de hacerlo. Y versículo 7, pero los magos cuando hicieron lo mismo con sus encantamientos, también hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces los egipcios siguen teniendo esa capacidad de llamar ranas, ¿verdad? Entonces llamó el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, oren a Jehová para que aparten las ranas de mí y para que el pueblo, y después dejará el pueblo que se vaya. Entonces faraón, como dijimos, ya a lo mejor está queriendo justificar que se vayan. Pero le dice, oren a Jehová, por favor, ya estamos hartos de estas ranas. Y después dijo, te pido que me digas cuándo voy a orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, a fin de que se aparten las ranas de ti y de tu casa. Y faraón respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, será según tu palabra, para que sepas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Esa frase, que no hay otro como Jehová nuestro Dios, es lo importante de todas las plagas. Lo más importante es que Dios está comprobando que Él es un Dios más importante que cualquier otra plaga, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues Faraón no va a dejarlo hacer. Versículo 13, e hizo Jehová de acuerdo a las peticiones de Moisés, y las ranas de las casas y de los patios y de los campos murieron. Luego se juntaron en los montes y en la tierra apestaba. Okay, entonces aquí ya ahora dejó a las ranas morir. No obstante, cuando el faraón vio que había un alivio, endureció su corazón y no escuchó a Moisés. Por eso es que nosotros ahora nos vemos a la tercera plaga de estos piojos, ¿no? Esos mosquitos. Y claro, aquí la palabra que se utiliza, ¿no? En el hebreo, kim, o kinim, en plural, habla de una traducción, pues, indefinida, ¿okay? No tenemos una traducción exacta. Por eso cuando tú leas tus Biblias, a veces va a hablar de mosquitos, a veces va a hablar de piojos, se puede traducir como pulgas, se puede traducir como antojos, o sea que animales pequeñitos, ¿okay? Animales pequeñitos. Ahora, ¿por qué? Porque este Dios de la guerra, ¿verdad? El Dios de la guerra, este Geb, era el Dios que siempre estaba con ellos cuando salían a la batalla, ¿verdad? Y ellos hablaban que su ejército era como la arena del desierto, cuando había muchísima arena, ¿no? Donde ellos podían demostrar que su crecimiento como ejército era grande. Y Dios aquí con estos animales pequeños, pues podemos decir piojos, mosquitos, que yo creo que salen tanto de las ranas también, ¿no? Si las ranas murieron y están ahí todas regadas, pues a lo mejor estos animalitos empezaron a crecer, ¿no? A salir de esos cuerpos muertos de las ranas y empiezan a multiplicarse, ¿no? Empiezan a crecer. Lo interesante de esta plaga es el capítulo 8, versículo 19, que dice así, los magos de Faraón dijeron, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del Faraón fue endurecido y no les escuchó, tal como había dicho Jehová. Entonces a las primeras plagas, por eso es importante ver que los magos están atacando todavía con ellos, ¿no? La culebra se convierte, ellos convierten sus varas en culebra, después ellos se ven el agua convertida en sangre, ellos también, después ven las ranas, ellos también hacen llamar ranas, pero cuando llega el momento de estos piojos, de esta manera de que, wow, se multiplican en todos lados, okay, las ranas son grandes, pero los piojos son como polvo, ¿no? Como la arena, como esta tierra. Entonces ellos dicen, esto es como el dedo de Dios, ¿verdad? Es una manera de explicar que cuando ya conviertes a los líderes espirituales, ellos veían la mano de Dios bajar del cielo, aplastando a todo esto, ¿no? Y cuando Él se mueve, se levantaba esa arena, ¿verdad? Esa arena. Este dedo moviéndose en la tierra es lo que producía estos insectos que salieron de ahí. Entonces es lo que hacía este Geb, ¿no? Este Dios de arena, de guerra, que ayudaba a ellos a veces con una gran tormenta de arena para ser escondidos de sus enemigos, pero también a veces era el que les ayudaba a atacar a sus enemigos. Entonces todo esto vemos que pues ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Okay. Ellos están aceptando de alguna manera que Dios está aquí. Okay.
hay algo más poderoso que lo que nosotros mismos podemos aceptar. Ahora, eso no afecta nada a Faraón. Ellos siguen hablando de lo mismo. No escuchó tal como había dicho a Jehová y fue endurecido su corazón. Entonces es como ese barro, ¿verdad? Que se acerca al sol, se acerca al sol y cada vez que se acerca se endurece más, se endurece más, se endurece más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que las plagas continúan, ¿verdad? No solamente se detienen ahí, sino que ahora va a haber unas plagas de estas moscas, ¿no? De estos animales, que también es difícil traducir esta palabra, a veces son como palabras difíciles de entender porque ellos llamaban a sus insectos de una manera diferente. Pero aquí la palabra mosca puede ser traducida como cualquier tipo de insecto pequeño, ¿no? Un escarabajo, a veces como si fueran como cucarachas, como inclusive cualquier cosa de animalitos, ¿no? No tan pequeños como los piojos, como las pulgas y todo eso, sino un poco más grandes, ¿verdad? Entonces aquí el dios este es de Jepri, el dios del amanecer, ¿no? Era un dios que, pues él salía de la tierra, él era el que salía de los desechos de los animales, ¿verdad? De las vacas y todo esto, para producir un poco más de fertilidad, ¿no? De fertilidad. En realidad es un hombre que tenía una cabeza de escarabajo, tenía esa presencia de ser un dios, de producir vida también. Y claro, pues todo eso de adoración de estos dioses a veces es diferente, ¿no? Pero en realidad Dios lo que está demostrando es que Él puede producir moscas. Él puede producir estos insectos que ahora van a tener que haber decidido qué hacer con ellos, versículo 20. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate muy de mañana y preséntate al faraón y dile, así dice Jehová, deja a mi pueblo que se vaya a rendir culto. Hablábamos de repetición, ¿no? La escritura tiene mucha repetición. La palabra de Dios no cambia. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Pero Él no los permite. Porque si rehusas dejar que mi pueblo salga, pues vas a tener problemas, ¿verdad? Pero el día que aparte de la tierra de José, en el cual vive mi pueblo, de manera que ahí no haya enjambre de insectos, ¿ok? Por eso estamos hablando de insectos, no es necesariamente moscas. Versículo 22 habla de estos enjambres, ¿no? Esas cantidades grandes de insectos. Puede haber sido hasta abejas o algo así. A fin de que tú sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Okay? Yo soy el presente aquí. Yo tengo influencia sobre tus dioses. Entonces yo haré distinción entre mi pueblo y el pueblo tuyo. Mañana será esta señal. Entonces por eso aquí ya esta segunda parte del grupo, ¿no? El segundo grupo, ya hay distinción. Al principio es solamente Israel, el que estaba junto con Egipto en las plagas, pero ahora las plagas solamente van a ser para el pueblo de Egipto. ¿Okay? Entonces Jehová hizo venir, capítulo 8, versículo 24, sobre enormes enjambres de insectos al palacio del faraón y a los palacios de sus siervos y a toda la tierra de Egipto y a la tierra que se devastaba con los enjambres de los insectos. Wow. Entonces imagínate esos animalitos que entraban y se comían todo lo verde, todo lo que está vivo, los árboles, las hojas, en el suelo, el pasto, se metían en todos lados, no era como si fuera una infestación de esos animales, de estos insectos. Versículo 26, pero Moisés respondió, no es conveniente que se haga así, pues hay una abominación para los egipcios, lo que crucificaremos a Jehová nuestro Dios. Y si sacrificamos a aquellos que los ojos de los egipcios es objeto de adoración, nos apedrearán, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que Dios está tratando de mostrar su poder, ellos aún no escuchan, ¿verdad? Pero el versículo 32, sin embargo, el faraón endureció su corazón también en esta ocasión y no dejó que el pueblo saliera. Entonces, a pesar de 3 plagas, la 4ª plaga llega, aún no los deja salir. Es una batalla constante, ¿no? Es una batalla en donde ahora no solamente el pueblo de Israel, sino ahora nada más Egipto. Se intensifica, se selecciona más la gente que va a recibir esta plaga, ¿no? La siguiente plaga es que el ganado muera, ¿no? Y el ganado muere y se afectan 2 dioses, ¿no? La diosa de Hathor y el dios de Apis, ¿no? Este Apis era como ese toro gigante, ¿no? Un toro grande, donde tenía estos como cuernos de sol, de rayos de sol, y en medio tenía esa gran charola de oro, ¿no? Donde se demostraba el poderío del animal, ¿no? Ustedes han visto
las yuntas de bueyes, los animales que amarran y que jalan ellos, el poder que tienen para jalar y para mover, pues ellos son los que van a ser destruidos, ¿no? Esta diosa de Hathor es una diosa que pues hablaba de divinidad, era de la vida, del festejo, del amor, de la alegría, de la danza, ¿no? Se juntaba esta adoración de que somos fuertes y poderosos y por lo tanto disfrutamos la vida, y todos mueren. El ganado muere. Entonces Jehová dijo a Moisés, ve a decir a Faraón, así dice Jehová, Dios de los hebreos, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Él sigue con su misma palabra, su mismo mensaje. Sin embargo, Jehová hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, versículo 4, ¿ven? Aquí hay dos distinciones otra vez, de manera que ninguno de los animales de la casa de Israel morirá, ni uno solo. Luego Jehová fijó el plazo y dijo, mañana así dice Jehová. Y al día siguiente hizo que murió todo el ganado de los egipcios, pero no murió ni un solo de los animales de la casa de Israel. Entonces aquí esa capacidad de distinguir, ¿verdad? ¿Qué animales mueren y qué animales no mueren? Eso es el poder de Dios, ¿okay? Él demuestra que los animales de los israelitas son protegidos. Él decide a quién da vida, Él decide a quién quita esta vida. Por más fuerte que haya sido Apis, no podría haber aplastado a los pueblos de Israel. Ellos son con sus vacas. Ahora es muy importante esto porque no había Walmarts, no había tiendas, no había supermercados, no había Sorianas, ¿no? En México. Estos lugares de comida, ¿no? Donde tú vas al mercado y tienes ahí las vacas colgadas y los animales y puedes pedir por kilos cantidades de carne. Ellos vivían de lo que tenían en su casa, en sus ranchos, en sus hogares. Al hecho de animales morir, ahora ya ellos van a morir. Era una parte fuerte, un golpe fuerte para Israel. Pero aún así, la plaga continúa, ¿verdad? Ellos no hacen nada. Versículo 7, el faraón mandó supervisores y ellos vieron que el ganado de las casas de Israel no había muerto, ni un solo animal. Pero el corazón del faraón fue endurecido y no permitió que el pueblo saliera. ¿Okay? Entonces, él se sigue aferrando, él sigue quedándose ahí. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de cenizas del horno, y Moisés las esparcía hacia el cielo y la presencia del faraón. ¿Okay? Entonces tomaban estas cenizas de los hornos y las regaban, las tiraban. Cuando ellos hacen esto, ¿qué es lo que sucede? Pues salen úlceras a la gente, ¿verdad? Empieza a sentirse esto, dice, y se convertirá en fino polvo sobre la tierra de Egipto, el cual causará ampollas que se convertirán en úlceras en las personas y en el ganado, y se prolongará por toda la tierra. Entonces aquí estamos hablando de esta capacidad de estar enfermo, ¿no? La piel muy reseca, a veces se corta uno y queda la parte seca de la piel. Ellos están haciendo esto. Por eso los dioses que van a atacar aquí con esta pequeño señal, este milagro, es que es la importancia de la medicina, ¿no? La diosa de Sekhmet, o Sekhmet, era la más poderosa, era la más terrible, ¿no? Era una diosa que simbolizaba fuerza, tenía la capacidad de sanar. Era una diosa con una cara así como de gato, un poco felina, donde tenía la capacidad de ayudar al sanamiento, ¿no? Y uno de los doctores más antiguos en la historia. Si tú puedes leer de medicina, es Imhotep, ¿no? Imhotep creemos que era uno de los doctores. Tenemos libros de sus récords, de sus medicinas, de sus tratamientos, de sus enjuncias, todo lo que usaban. Inclusive cuando embalsamaban a la gente, ¿verdad? El cuerpo quedaba perfecto en esas momificaciones que hacían. Era una manera de que su medicina, su capacidad de entender el cuerpo era grande, ¿verdad? Pero aún así, con todo esto, no pudieron curar sus heridas. Tenían estas llagas, estos cortes que estaban ahí, ¿no? También esta diosa de Dieyeuti, el dios de la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, hechizos mágicos y símbolos, ¿no? Simplemente era como si fuera brujería, donde hacía estos pequeños dibujos, estas escrituras, eran encantamientos, ¿verdad? Donde ellos podían lanzar un encantamiento y detener a alguien más con otro encantamiento que les habían dado, pero aún así no vemos que los utilicen. No había capacidad de que ellos pelearan delante de Dios, ¿verdad?
Versículo 11, por eso dice, capítulo 9, versículo 11, de modo que los magos no podían estar en presencia de Moisés, debido a las úlceras. Ahora sus mismos magos están llenos de úlceras, pues estas se habían propagado a los magos y a todo Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, ¿ok? Faraón sigue terco, él sigue aferrado ahí, ¿verdad? Y aquí podemos movernos un poco más rápido con la de granizo, ¿no? Aquí se atacan a dos deidades diferentes, esta deidad de Nut y esta deidad de Shu. Es unas maneras de ver que ellos eran capaces de controlar el ambiente, ¿no? A ver, este dios azul que está arriba de nosotros era como la atmósfera, ¿no? Lo que vemos arriba, era una diosa que nos ayudaba a ver la lluvia, a ver las nubes, a todo esto, las estrellas, ¿no? Ahí tiene dibujado estrellas en su cuerpo, pero aún así no pudo detenerlo, ¿no? El dios este Shu era como el dios de la luz, ¿no? De todo lo que vemos en el aire, como algo brillante, ¿no? La luna, el sol, todo esto. Entonces, cuando hay esta manera de granizo y de fuego, Dios está atacando a que ellos son, wow, muy poderosos, ¿verdad? Esos dioses eran poderosos, pero Dios es más poderoso, más poderoso. Dice el versículo 16, no obstante, por eso te levantamos, a fin de poder mostrarte mi poder, y de que sea proclamado mi nombre en toda la tierra. Entonces ya Dios no está dejando solamente en claro que quiere aplastar a Egipto con sus deidades, sino que ahora quiere salir para que todo el mundo sepa que Él es Dios, que es una manera de hoy en día, donde estés tú y donde estoy yo, de conocer, y aún escuchamos todavía en estas palabras lo que hizo Dios en Egipto. Entonces fue verdad, se cumplió todo esto. Por eso enviaré plagas, versículo 14, a tu mismo corazón, a tus siervos de tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, ¿verdad? Pero Faraón sigue endureciendo su corazón. Por eso el versículo 8, la plaga número 8, la maravilla número 8 es esta de langostas, donde llegan a atacar, a comerse todo, si quedaba algo, ¿verdad? A ellos. Acepta que va a hacer algo Faraón, pero a fin de cuentas no hace nada, ¿verdad? Por eso dice el versículo 17, lo mismo que hemos leído antes. Todavía restringes al pueblo, perdón, 10:17. Ahora también en esta ocasión perdone mi falta y oran a Jehová su Dios para que aparte de mí esta plaga. Entonces aquí otra vez Faraón dice, a lo mejor, pues perdón, ¿no? Quiero ser perdonado por Dios. Porque mira, las langostas o estos chapulines o estos saltamontes, como quieran llamar, se comían todo, ¿no? Era como una gran plaga, las cosechas se perdían. ¿Okay? Entonces imagínate, ya no tienes ganado, el agua se acaba de ensuciar, tienes ranas muertas en todos lados, hay piojos en todos lados, tienes úlceras en el pie, la piel abajo de los hombros, en todos lados, y ahora lo que te quedaba, que eran sus cosechas, sus plantas, si es que quedó después del granizo, llegan estos animales a comérselo, ¿no? Entonces es difícil creer que Faraón todavía no quiera aceptarlo, Pero dice el versículo 20, sin embargo, endureció el corazón del Faraón, y este no permitió que los hijos de Israel partieran. Entonces Moisés mandaba la plaga, Faraón pedía ayuda, Moisés pedía ayuda a Dios, quitaba la plaga y Faraón endurecía su corazón. No los dejaba salir, ¿verdad? La número 9 es esta deidad que son, pues ya habíamos hablado un poquito de Shu, pero ahora de Atum y de Ra, ¿verdad? Dioses que eran pues fuertes también, capaces de producir luz, a lo mejor, algo de oscuridad que entra, ellos podrían haber apagado eso, ¿no? Pero en realidad las tinieblas van a controlar todo, ¿verdad? Del versículo 21 al 29 del capítulo 10, Jehová le dijo a Moisés, levanta tu mano hacia el cielo y habrá tinieblas sobre la tierra, tinieblas que puedan ser palpables. Y yo no sé si has estado en la oscuridad, pero cuando hace oscuro y pones tu mano en tu cara y no se ve nada, es increíble qué oscuro es esto, ¿verdad? Versículo 27, Jehová endureció el corazón del Faraón otra vez y se negó a dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, vete de mi presencia, ten cuidado que me vuelvas a ver, pues el día que me veas, morirás.
Entonces aquí ya está pidiendo Faraón que se vaya a Moisés, ya está harto de todo esto, pero Moisés le respondió, bien has dicho, ya no más me verás en tu rostro. Entonces Moisés se aleja, se le separa de ellos, y ahora estamos hablando de la última plaga, que es esta muerte del primogénito, ¿verdad? Es la muerte de los hijos más importantes, los hijos que llevan el fruto del varón. ¿Okay? Nosotros el apellido del niño es el que queremos que lleve nuestro apellido, que lleve el nombre a otro lugar. Entonces imagínate que muriera esto. Entonces aquí es el ataque directo al primogénito, inclusive a Faraón mismo, porque Faraón es el Dios para ellos, era una deidad que estaba entre ellos, y por eso pues va a morir el hijo del Faraón también. Ahora, la palabra Faraón es palabra que se utilizaba en el hebreo y fue traducida al griego, transliterada nada más, ¿no? Faraón, igual en el hebreo es Faraón, pero simplemente quiere decir que eran los reyes de Egipto, se les determinaba. Que no era su nombre, no era nombre de Faraón, sino era simplemente la descripción de estos dioses, ¿verdad? De estas personas. Por eso la historia, ustedes saben que mueren estos niños, ¿verdad? Estos pequeños jóvenes primogénitos. Dice versículo 6 del capítulo 11, y habrá gran lamentación en la tierra de Egipto como jamás la habías visto, y la habrá. Pero respecto a la casa de Israel, ni un perro le va a ladrar a las personas ni al ganado, para que comprendan que Jehová hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces aquí vamos a entrar a la institución de la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua es una de las instituciones que vamos a mostrar muy importantes para ver que Dios está trabajando con su pueblo, está moviéndose y les va a dar esta práctica, ¿verdad? Y lo último que queremos hablar en esta pequeña clase. El término de la Pascua proviene de la transmisión griega y latina, ¿no? De pasja. Es una palabra que simplemente quiere decir pasar, saltar, ¿verdad? Como pasar por arriba, ¿verdad? En inglés de Passover, como pasar arriba, inclusive, saltar, ¿verdad? Es una manera de demostrar que el espíritu, el ángel que va a venir a matar a esos primogénitos, va a saltar la casa de estos niños, ¿verdad? Esta noche pasaré yo por el territorio de Egipto y mataré a todos los primogénitos de Egipto. La sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Y al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá en vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a Egipto. Este día será memorable para que vosotros lo celebréis como fiesta al Señor, como institución perpetua de generación en generación. Entonces, por eso la Pascua va a ser muy importante, se va a repetir a lo largo del Antiguo Testamento y vamos a verla de muchas maneras, inclusive hasta en Jesucristo nosotros el día de hoy. Algunas características de la Pascua: la víctima debía ser un macho, ¿verdad? Considerado la vida, era el hombre, era el varón, era el cordero pascual que llamaban, sin defecto, ¿ok? De 1 año de vida, que fueron los primeros, sin no le faltara orejas, que estaba perfecto. Que lo guardaran, que fuera separado, que fuera santo, que fuera listo. Ahora, que comieran panes. Esos panes no tenían levadura, eran panes ácimos, ¿no? ¿Por qué sin levadura? No había tiempo de dejar que el pan leudara, que creciera. Estamos de viaje, tienes que hacer tus maletas, tienes que poner tus zapatos, vamos a matar ese cordero, vamos a comernos todo y nos vamos a estar listos. Dios les llenó el estómago, los preparó, los dejó listos para salir a su viaje a lo largo del desierto, ¿verdad? Junto a este cordero se comían pan sin levadura y aparte hierbas amargas, ¿verdad? Hierbas amargas que después se van a implementar un poquito más en la ley levítica, para recordar todo lo que sufrieron. Todo lo que hicieron al cruzar el Mar Rojo, van a tomar agua salada, ¿verdad? Era un recordatorio de este peregrinaje que está a punto de empezar. Era a punto de empezar. El padre de familia tenía que explicar el sentido del rito a los niños. Es una práctica donde el líder familiar varón explicaba la historia a los niños, les daba de comer este cordero, estos panes, estas hierbas amargas, colocaba la sangre en el dintel de las puertas, y cuando esto sucedía, el ángel iba a pasar sobre ellos, ¿verdad? El ritual de la Pascua tenía varios significados, ¿verdad? Estos significados eran una sustitución, una manera de ver que
En vez de que muera tu hijo primogénito, mata a este cordero, ¿ok? Cómete a este cordero. Era una sustitución directa. Dios está enseñando a ellos a hacer esto. También la parte del pan no leudado habla de una manera de vivir, ¿verdad? De una manera de vivir sin preocupación. No tienes tiempo de que crezca. Cómetelo. Estás en prisa. Estás afligido. Estás en urgido. Tenemos que salir de aquí. Entonces esto es un pan de aflicción, ¿no? Es algo que se determina, un pan que no nada más se comía para estos momentos. Se recordaba esto, ¿verdad? Y tú y yo lo hacemos en la cena del Señor. Este pan sin levadura, esta galleta, este pequeño pedazo es el cuerpo de Cristo. Es aflicción, ¿no? Recordamos esta sustitución de Cristo por nosotros en la cruz. Él sustituye a nosotros lo que ha hecho. Por eso nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Okay? 1 Corintios 5, 7 y 8 es lo que nos explica. Es algo que no estamos haciendo cada vez nosotros, no lo celebramos siempre nosotros. El rito de la Pascua ha sido cambiado, añadido y modificado a lo largo de los años. ¿Okay? Hay muchas tradiciones judías, hebreas, que lo celebran así. El Cordero Pascual, la celebración ritual de la Pascua, tiene en el centro la consumación. Se tenían que comer completamente a ese Cordero. Tenía que ser nada, dejado nada. ¿Okay? Era un día memorable, era una fiesta, era un día de celebración, no un día de tristeza, ¿verdad? El pan tenía que ser comido, el cordero también ser comido con pan, por falta de tiempo. Esta palabra de matzot, ácimos, pan sin levadura, matzot. Por eso a veces muchas iglesias utilizan esas galletas y se llaman matzos, porque son galletas que son sin levadura, ¿verdad? Son especiales que tienen harina y agua, nada más. El sacrificio del Cordero de la Pascua se surgió celebrado cada año como un recuerdo de esta ofrenda que sucedió en Egipto. Por eso las ocasiones que hemos visto la Pascua a lo largo del Antiguo Testamento va a ser en Sinaí, ya que salgan y que les den la ley y que estén ahí en la montaña de Sinaí, van a celebrar una vez más la Pascua. La primera vez que se va a celebrar. O sea que exactamente en un año del día de hoy, que van a morir con esta 10ª plaga, van a recibir la ley ellos. ¿Okay? Canaán va a ser cuando entren a la tierra prometida con Josué, después de que destruyan y que estén ahí con Jericó, es que van a celebrar esta primera vez de comer a la Pascua otra vez. Se va a repetir con Ezequías, con Josías, con el rey Josías, cuando encuentren la ley que estaba escondida y sepa, tenemos que celebrar, lo va a restituir, y después lo vamos a ver con Esdras después del cautiverio, ¿verdad? Regresar después de que fueron llevados a Babilonia como esclavos otra vez, igual que acá con Egipto, pero ahora fueron al este en vez del oeste. Cuando están allá, ellos lo van a volver a hacer de regreso en la tierra prometida. Se utilizan mucho los salmos, se utilizan muchas lecturas como Salmo 78, 106, 136, que se utilizaban para adorar en el día de la Pascua, ¿verdad? Son prácticas. Ahora aquí esta pequeña manera de representar la Pascua para nosotros es algo establecido, ¿verdad? Este paralelo que puse aquí, Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? El Cordero Pascual era preparado de antemano, Hebreos 10:5 dice lo mismo, ¿no? El Cordero de Cristo fue preparado por Dios, fue santificado, habíamos dicho que el Cordero se separaba, era macho, Jesús es hombre, es varón, sin pecado, sin defecto la oveja. El Cordero Pascual era santificado en sustitución por Israel. Cristo fue el primogénito nacido de María, unigénito, ¿ok? Y murió por los primogénitos, el pueblo espiritual que somos nosotros. El Cordero Pascual tenía que ser sacrificado en 2 partes, ¿verdad? Las 2 tardes, Cristo murió en el mismo día de la Pascua judía, ¿ok? Como a las 3 de la tarde, según Marcos. Entonces todo tiene sentido que Jesús va a ser nuestra nueva Pascua a nosotros. El Cordero Pascual tenía que ser asado entero, ¿verdad? Tenía que comerse completamente, dijimos. Cristo hizo que se entregara su cuerpo y expiró, y no le quebraron ningún hueso. Fue sepultado el sábado. O sea, él completamente, todo su cuerpo, fue entregado por nosotros. Fue sacrificado por nosotros. Por eso nosotros queremos recordar que las 10 plagas y la liberación de Israel no solamente es una buena manera de recordar lo que hizo por ellos, sino que es lo que hace por nosotros. ¿Okay? Es algo que hizo por nosotros también, ¿verdad? El capítulo 12 de Éxodo no tenemos el tiempo de estudiarlo a profundidad. Sería un buen estudio de saber qué es la Pascua y todas sus ramificaciones.
Pero si tienes tu Biblia ahí en el capítulo 37 del del capítulo 12, dice, y los hijos de Israel partieron de Ramsés junto a Sucot, 600,000 hombres a pie, sin contar a los niños. Además, junto a ellos subió una inmensa multitud mixta, con sus ovejas, con sus bueyes, con su ganado, con grandes cantidades. De la masa que trajeron de Egipto, cocieron pan sin levadura, ya que no habían leudado, ¿verdad? Habíamos dicho esto. El ser expulsados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar provisiones. El tiempo que los hijos de Israel salieron de Egipto fueron 430 años. Entonces aquí concluye una época de 430 años de estar en esclavitud. ¿Okay? En esta noche de guardar en honor a Jehová, por cuanto lo sacó de la tierra de Egipto, esta es una noche de honor a Jehová, y será guardada por todos los hijos de Israel a través de sus generaciones. Entonces aquí vemos que esta salida de 600,000 hombres a pie, a veces tiene un poquito de traducciones diferentes, ¿verdad? Se afecta, porque a veces la palabra de 600,000 está bien, pero no sabemos si eran clanes o si eran familias, ¿no? Entonces una familia era el papá, mamá y hijos, y a lo mejor algunos esclavos, algunos sirvientes y sus hijos, pero un clan era un grupo de muchas familias, ¿no? Entonces pudo haber sido más gente, de la que muestra este récord de esta parte de la escritura. Pero nosotros queremos ver, lo más importante es que eran hombres que salieron libres. ¿Okay? Las plagas fue como creciendo, un dios, otro dios, un dios, otro dios, un dios, otro dios, termina matando a todos esos, todo queda aplastado, el río, la luz, los ganados, los piojos, todo esto, las ranas, el pueblo está totalmente agobiado. Y aún así, cuando muere el hijo de Faraón, cuando mueren los primogénitos, es que ya no hay manera de seguir peleando, ¿verdad? Por eso dice el versículo 34 del capítulo 12, y el pueblo tomó su masa fría antes de que se leudara, y envolviéndola cada uno en su manto, la colocaron sobre sus hombres. Y los hijos de Israel procedieron a las instrucciones de Moisés, y le pidieron a los egipcios plata, objetos de oro y ropa, ya que Jehová había dado favor al pueblo de los ojos de los egipcios, y el pueblo pidió, así despojaron a los egipcios. Entonces, al final de la historia, Israel no solamente sale libre, sino que sale libre con comida, con animales, con oro, con plata, con alhajas, y wow, increíble que Dios les haya provisto todo esto a ellos. Una manera de vivir grande delante de Dios. Él les dio a ellos todo esto. Después hablaremos de Números y de Jueces y de Primera de Samuel, la importancia de que estos hombres mayores de 20 años, que son los que están saliendo, son los que van a morir, son los que van a quedarse en el desierto 40 años, ¿verdad? Entonces, si estas personas salieron victoriosas en este momento, después van a sufrir un poquito más en todo. Las plagas es una buena lección, es una buena participación del pueblo de Israel. Lo que queremos es recordar que Dios es poderoso, que Dios es más grande que cualquier deidad. Dios es más grande que cualquier otro hombre. Alguien podrá hablar de magia, pero Dios es más poderoso. Alguien podrá hablar de tantas cosas, pero Dios es más grande y más presente. El día de hoy eso es lo que queremos recordar, que el Antiguo Testamento nos da historias de Israel, pero no solamente nos habla de su vida de ellos, sino que nos da práctica a nosotros. Nos da una manera de vivir y de conocer más a Dios, sabiendo que Él es todopoderoso. Que Dios te bendiga, que tengas una buena clase, ojalá que Dios te bendiga, y más adelante estaremos hablando acerca del resto de la historia. Gracias.